Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer un problema de química donde vamos a ver lo que es el concepto de fracción molar, de presión total y de presión parcial, ¿vale? En una disolución, en este caso de unos gases. Bien, el problema que ya tenéis ahí en pantalla dice que en un matraz que tiene una capacidad de 10 decímetros cúbicos. Cuando hablo de decímetro cúbico, sabéis que un decímetro cúbico equivale a un litro, por lo tanto estaríamos hablando de que el matraz es de 10 litros. Las unidades nos las puede dar tanto en decímetros cúbicos como en litros. Entonces, como dice él, en un matraz de 10 litros se introducen 2 gramos de hidrógeno, 8,4 gramos de nitrógeno y 4,8 gramos de metano, ¿de acuerdo? Se introducen esos tres gases, ¿de acuerdo? Acordaos que tanto el hidrógeno como el nitrógeno a la hora de los cálculos van a ser diatómicos. Entonces, a partir de eso y a una temperatura de 25 grados centígrados, nos va a preguntar que calculemos la fracción molar de cada uno de los gases y la presión parcial de cada uno de ellos también, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos entonces con los cálculos para la fracción molar de cada uno, y lo primero que podemos recordar es qué es el concepto de fracción molar, y sabéis que la fracción molar va a ser un número que nos va a indicar la proporción en la que se encuentra los moles de un determinado soluto, que es precisamente la fracción molar del soluto que yo quiero calcular, con respecto al total de moles de la disolución, ¿de acuerdo? Si solamente se trata de un soluto y un disolvente, ¿vale? Será la proporción en la que se encuentran los moles del soluto con respecto a los moles de soluto más disolvente en la disolución, ¿de acuerdo? Aquí, como se trata de tres gases, ¿de acuerdo? La fracción molar de cada uno de ellos será la fracción molar del gas que yo pretendo realizar el cálculo en proporción o con respecto al total de moles de los gases que se encuentran presentes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, como veis ahí en esa tabla, ya veréis que es muy fácil. Lo primero que hago es en la primera columna es indicar la masa, los gramos que tengo de cada uno de los gases. Tengo 2 gramos de hidrógeno, 8,4 gramos de nitrógeno y 4,8 gramos de metano, datos que ya me los da el problema, y a continuación lo que hago es colocar la masa molar, el peso molecular de cada uno de ellos. Y como os decía antes, siempre recordando que tanto el hidrógeno como el nitrógeno son diatómicos, por lo tanto el hidrógeno será como la masa molar es 1, pero como se trata de 2 hidrógenos, por ser diatómico estaríamos hablando de 2. En el nitrógeno el peso atómico es 14, pero como resulta que es diatómico también, estaríamos hablando de 14 por 2, 28, y en el caso del metano es 16, porque el peso atómico del carbono es 12, más los 4 de hidrógenos que lleva el metano, cuya fórmula es CH4, nos da 16, ¿de acuerdo? Esos son, por lo tanto, los gramos mol de cada uno de los gases que se encuentran en mi disolución. Lo que tengo que hacer ahora es calcular el número de moles que tengo de cada uno de ellos, de cada uno de los gases. Y es fácil, sabéis que el número de moles que tengo resulta de dividir la masa que tengo de cada uno de ellos partido por el peso molecular del gas, ¿de acuerdo? Ahí tenéis ya con las unidades correspondientes, veis que estamos hablando de 2 gramos, mediante factores de conversión, 2 gramos de hidrógeno por un mol de hidrógeno que tiene 2 gramos de hidrógeno, se me van los gramos de hidrógeno y me quedan moles, ¿de acuerdo? Entonces hago el cociente para cada uno de esos tres gases y encuentro que para el caso del hidrógeno tengo 1 mol, para el caso del nitrógeno tengo 0,3 moles y para el caso del metano tengo 0,3 moles. El número total de moles presentes en la disolución es de 1,6, ¿vale? Ahora, para calcular la fracción molar de cada uno de esos gases, lo único que tengo que hacer es, atendiendo a la definición, es dividir el número de moles que tengo de la sustancia en particular sobre la cual quiero calcular la fracción molar, partido por el número de moles totales. En el caso del hidrógeno, la fracción molar sería 1, porque tengo 1 mol de hidrógeno, partido por 1,6, me daría 0,63. En el caso del nitrógeno estaríamos hablando de 0,30, que es el número de moles que tengo, partido 1,6, y lo mismo ocurriría para el caso del metano. Acordaos que como estamos hablando de una proporción, la suma de las fracciones molares tiene que ser igual a 1, o dicho de otra manera, los porcentajes de cada una de las sustancias que se encuentran en la disolución tiene que ser igual a 1 o a 100, ¿vale? En este caso 0,63 más 0,19 más 0,19 sería 1. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Aquí, fijaos que hemos visto entonces el concepto de fracción molar.
El apartado B del problema lo que me pregunta es que calcule la presión parcial de cada uno de los gases que hay en esa disolución, ¿de acuerdo? Entonces, para ello lo primero que tenemos que hacer es conocer la fórmula, la expresión de la presión parcial, y la presión parcial de un gas me dice que va a ser igual a la presión total por la fracción molar del compuesto sobre el cual quiero calcular la presión parcial, ¿de acuerdo? Tengo las fracciones molares porque las acabo de calcular en el problema anterior. Lo que no tengo es la presión total que hay en esa mezcla. Bien, pero para ello podemos emplear la ecuación de los gases ideales, que dice que la presión por la temperatura es igual al número de moles por R, donde R es la constante, 0,082 por la temperatura, partido por el volumen, ¿de acuerdo? A partir de esta ecuación de los gases ideales, lo que puedo es determinar o despejar cuál es la presión total, ¿no? Entonces la presión total, tal como estáis viendo entonces en la ecuación que tenéis ahora mismo delante en vuestra pantalla, lo único que tengo que hacer es sustituir, ¿vale? Y para determinar esa presión. El número de moles totales que tengo, lo calculé antes, que es 1,6. La constante R es 0,082, me la da el problema. Atmósfera, litro, grado Kelvin, mol, ¿vale? Me da la temperatura me la da en grados centígrados, la tengo que pasar a grados Kelvin, sería sumarle 273 a la temperatura que me da el problema, que es 25 grados, partido por el volumen, que son 10 decímetros cúbicos, que son 10 litros, ¿de acuerdo? Y estos son 3,9 atmósferas, ¿vale? Ahora ya, con el dato de la presión total, ya lo único que tengo que hacer es determinar las presiones parciales de cada uno de ellos en función a la fórmula en base a la ley de Dalton, que, como sabéis, nos dice que la presión total en una mezcla de gases, que evidentemente que estos no reaccionan entre sí, es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de ellos, ¿no? Como más o menos, o bien a decir, como si esos gases estuviesen solos en la disolución. Es decir, la presión total equivale a la suma de las presiones individuales. Bueno, lo que tengo entonces es ya que sustituir. Bien, para el caso del hidrógeno estaríamos hablando de que la presión parcial del hidrógeno sería el número, la fracción molar del hidrógeno, que es 0,63, que lo calculé en el apartado anterior, por la presión total, que es 3,9, y nos daría 2,4 atmósferas, ¿de acuerdo? Y nos queda ahora la presión parcial del metano, que es la misma que la presión parcial del nitrógeno. ¿Por qué? Porque el número de moles de cada uno de ellos son los mismos. Por lo tanto, estaríamos hablando de 0,19 por 3,9, estaríamos hablando de 0,7 atmósferas cada uno de ellos. Si sumamos las tres presiones parciales, de acuerdo a la ley de Dalton, nos tiene que dar la presión total, ¿de acuerdo? 0,7 más 0,7 más 2,4, ¿de acuerdo? Bien, pues este es entonces el problema. He indicado por un lado la fracción molar, el concepto de fracción molar, concepto de presión total y concepto de presión parcial, ¿de acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.